práctico para generar los cambios. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es uno de los presidentes con mayor liderazgo en América Latina. Es el presidente de moda, pero esa popularidad no ha llegado por azar del destino. Tenga la seguridad el pueblo de El Salvador que ningún mequetrefe, ningún pelele de imperialismo como el tal Bukele va a separar a los pueblos de El Salvador y de Venezuela. ¿Puede alguien ser temido al mismo tiempo ser querido? Sin duda alguna que si se llama Bukele, puede serlo. Al final nos formulamos la siguiente pregunta. ¿Qué tiene de este presidente que es aceptado por los ciudadanos de muchos países del mundo y que lo ven como alguien práctico para generar los cambios? Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. América Latina ha pintado la mayor parte de su mapa de color rojo en materia política, con gobiernos de corte populistas como Nicolás Maduro, Lula da Silva, Gustavo Petro, Xiomara Castro, Claudia Sheinbaum, entre otros. Todos con una ideología similar, pero con realidades muy distintas, a las cuales han prometido cambiar antes de llegar al poder. Sé que las campañas de odio y de mentiras que han infundido por tantos años sobre mi persona habrán dejado sus dudas. Es por esto que hoy les hablo, mirándolos de frente, para dejarles, junto al compromiso de cumplir a cabalidad con mi plan de gobierno, las 5 garantías fundamentales e innegociables que vendrán con este cambio. Nadie, con pretensiones de llegar a sentarte a la silla presidencial, va a hablar mal de una persona. Todos construyen castillos en el aire. El problema está en que cuando llegan al poder, se dan cuenta que muy poco de lo que prometieron puede cumplir. Esto debido a que el candidato a la presidencia es muy diferente a la persona que ostenta el poder cuando es revestido con su banda presidencial. Soy el primer presidente economista de la historia argentina, para ser más preciso. Este día, El Salvador ha roto todos los récords. En el otro extremo tenemos a los presidentes que, si bien es cierto, no se definen como presidentes de derecha, pero tampoco se les puede identificar como presidentes de izquierda. Ejemplos: Javier Milei y Nayib Bukele. Las coyunturas de cada país, al ser diversas, se prestan para que lo ofertado en la campaña tengan más oportunidad de desarrollarse, o por el contrario, quede como una promesa más que no se cumple. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es uno de los presidentes con mayor liderazgo en América Latina. Es el presidente de moda, pero esa popularidad no ha llegado por azar del destino. Al ser un personaje carismático, supo acoger las necesidades del pueblo, supo hacer una lectura de esa realidad y ofrecerle a su pueblo lo que en su momento más necesitaba, que era la seguridad. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Su estilo de ejecutar los planes de gobierno y de imponerse con autoridad podrá ser para muchos un dolor de cabeza, comenzando por su ex partido político, de quien el entonces alcalde de San Salvador no se dejó intimidar y prefirió hacer su carrera política bajo su propio costo, antes de terminar arropado por un partido desgastado. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Los principales detractores del gobierno del presidente Nayib Bukele son los mismos presidentes del área que pretenden que los políticos de El Salvador sigan dándole al pueblo la misma medicina que por décadas han recetado, pero que han resultado ineficaces para curar las enfermedades que la sociedad salvadoreña padece. Ahora que el mandatario salvadoreño se ha desmarcado de acercamientos a los presidentes de izquierda, ven con malos ojos la forma en que se aplica la justicia en El Salvador.
Entre las principales críticas del gobierno de Bukele está la recién electa presidenta de México, quien con un discurso temeroso ante el crimen organizado se ha desmarcado de la visión política del presidente salvadoreño. ¿Qué le diría a líderes políticos como por ejemplo Bukele, que es el abanderado de la mano dura, sobre este tipo de enfoque? Él tiene su política y nosotros tenemos la nuestra, ¿no? Yo creo que el autoritarismo, la mano dura, lleva consecuencias terribles en los países. Finalmente, ese sí es un problema con la democracia y además de violación de los derechos humanos. Y nosotros al final, nuestra visión, nuestro pensamiento es humanista por encima de todo. Y al tener una visión humanista es la atención a las causas, que al final es la solución de largo plazo, y sí avanzar con la justicia, con un sistema de justicia que realmente no solamente sea la justicia social, sino que también quien comete un homicidio pues tiene que ser llevado a un tribunal y tiene que ser detenido. O sea, en eso estamos de acuerdo. El asunto es cómo lo haces, si lo haces con regímenes de excepción o lo haces a través de un sistema de justicia que funcione. Según el análisis de la mandataria mexicana, la forma en que Bukele ha enfrentado el problema de inseguridad no es el correcto, bajo el argumento que no se respetan los derechos humanos. La presidenta expresa que en México no se puede replicar la estrategia del presidente salvadoreño, puesto que su gobierno tiene una visión humanista y no el autoritarismo. Por supuesto que son soberanos y podrán aplicar sus propios métodos. Pues mira, empieza a correr el rumor por la tarde, como a eso de las 5 o 6 de la tarde se da a conocer la nota de que aparece esta camioneta con el cuerpo que ya todos conocemos. Vivimos en un completo hermetismo, pero yo creo que es hora de poner un alto y de que las autoridades realmente se pongan a trabajar. Pues con puro discurso parece que quieren combatir el crimen. Se puede tener una visión humanista cuando el crimen organizado les está ganando la guerra a la población. Se puede hablar de planes a largo plazo. La familia de los que pierden a sus seres queridos en el día a día no están para esperar planes que funcionan dentro de 5 años. Las personas en situaciones de riesgo no quieren despertar un día más preguntándose si podrán regresar a ver a sus familias al regreso de su trabajo o de la escuela. Ninguno de ellos, 3 últimos gobiernos mexicanos, ha podido lidiar efectivamente con la violencia que azota a ese país. Los 2 últimos años del gobierno del expresidente López Obrador, el crimen se desbordó y se prevé que, de continuar la misma tendencia, el país cerraría este 2024 con más de 30,000 asesinatos. En la lógica de la presidenta de México, no se debe de medir fuerzas con el crimen organizado. La comparación aplica si lo que tenemos es una infección. Lo que debemos de aplicar son antibióticos y de los más agresivos, si queremos erradicarlos realmente. Al crimen no se le puede llegar con paños tibios. Esa ha sido la gran virtud del presidente Bukele. Poner como sujetos de derecho a las personas honradas y que todo el que debe a la justicia, por muy pequeña sea la falta, siempre tendrá que pagar. Cuando uno no respeta, es autoritario, mete a 50,000 jóvenes a la cárcel, claro, la gente dice, oh, qué eficiente, ¿no? Que el caso El Salvador. Pero la verdad es que ahí se han violado derechos humanos, no ha habido debido proceso, la gente está aglomerada en unas cárceles con condiciones infrahumanas. No es lo que nosotros, que yo sí, no me siento de centro, sí progresista, queremos, ¿no? Queremos asegurar seguridad, pero sí respetando los derechos de las personas. Les dijimos, paren de matar o no se quejen después. El mismo presidente Bukele en ocasiones ha sabido explicar que en todo proceso existen pequeños márgenes de error y no es el común denominador. Decir que hay hacinamiento en las cárceles salvadoreñas sería desconocer la realidad de lo que se vive a pesar de la gran cantidad de personas privadas de libertad. Hay espacio de sobra para quienes andan por la vida, irrumpiendo leyes a diestra y siniestra. A ver cómo se desfigura, se derrite frente al imperialismo una persona que llegó a la presidencia de la República con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero la historia es la historia, y de la historia no te salvas, Bukele. Te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo, así de sencillo. Tenga la seguridad el pueblo de El Salvador
que ningún mequetrefe, ningún pelele del imperialismo como el tal Bukele va a separar a los pueblos de El Salvador y de Venezuela. Seguiremos unidos. Bukele, el que se mete con nosotros se seca. Desviar la atención es un mecanismo bastante trillado del presidente Nicolás Maduro, quien en su momento llamó pelele del imperialista al mandatario salvadoreño. Pero como él mismo lo dijo, la historia da a cada uno el lugar que le corresponde. Si algo ha dejado claro el mandatario salvadoreño, es su convicción para tomar sus propias decisiones sin que ningún gobierno imponga en el país sus intereses. Por supuesto, los gobiernos de corte socialista tildan de traidor a quien no les aplaude cada una de sus barbaridades. Este día inicia el nuevo gobierno de El Salvador. Este día inicia la nueva historia que vamos a escribir juntos. A los 37 años de edad, Bukele asumió como presidente de El Salvador, siendo el más joven de los presidentes de América. La aprobación de más del 90% de la población le garantizaron un segundo mandato al frente del Ejecutivo. Su gestión se ha garantizado por romper los protocolos o las formas tradicionales de ejercer el cargo. Esto ha provocado que la pequeña porción de opositores pongan el grito en el cielo acusándolo de autoritario. Al final nos formulamos la siguiente pregunta. ¿Qué tiene de este presidente que es aceptado por los ciudadanos de muchos países del mundo y que lo ven como alguien práctico para generar los cambios? Todas las personas que sufren las consecuencias de la violencia o quienes ven en él un destello de esperanza, anhelan un presidente cercano, que escuche y dé respuestas inmediatas. Y eso es lo que ha sabido encarar el presidente Bukele. ¿Puede alguien ser temido al mismo tiempo ser querido? Sin duda alguna que si se llama Bukele, puede serlo. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo dura. Este presidente es temido por los criminales, pero al mismo tiempo es querido por aquellos que se sienten arropados por su forma de gobierno. Cada vez que un hecho delictivo sacude a algún pueblo de América Latina, sobra quien diga necesitamos un presidente que ponga puño de hierro y que no le tiemble la mano, y se vuelve inevitable pensar en Nayib Bukele. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. La efectividad de la mano dura ha permeado en el colectivo latinoamericano, que ha visto en este personaje a un político que se ha desmarcado de la forma tradicional de enfrentar los problemas y resolverlos. Acto seguido, como consecuencia, un desencanto de la política tradicional y de las instituciones que no resuelven las verdaderas problemáticas de la sociedad. Una de las críticas actuales al sistema de gobierno de El Salvador es el señalamiento del deterioro de la democracia, comparándola con un régimen autoritario. Sin embargo, esto no quiere decir que la democracia se haya perdido. La clase política que gobierna no ha sido impuesta, ha sido la misma población que por mayoría escogió en las urnas quién estaría al frente de la administración pública, y eso solo se logra en un país con las reglas de la democracia. ¿Garantiza la democracia el bienestar de la población? Hay factores de la convivencia comunitaria que la democracia no puede resolver. Factores como la inseguridad no tienen solución mediante la vía democrática. Sería descabellado que cada quien escoja a qué cárcel lo quieren llevar. Se necesita ejercer autoridad sin muestras de tibieza. Finalmente, el estilo de gobernar puede ganarse la admiración de muchos, pero también puede cargar con el repudio y el recelo de sus colegas, y la razón es clara: a nadie le va a gustar que le roben cámara. El presidente salvadoreño ya ha dejado mal parado a varios presidentes del área, y eso seguramente es algo que los políticos tradicionales perdonan muy poco. Y ustedes que nos ven de otros países, ¿qué piensan del presidente Nayib Bukele? Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes.
Política y Fe, vista de otra manera.